Crónicas de la supervivencia después del día de la emergencia. Bienvenidos. Estás por escuchar el capítulo 9. El amanecer rojo. Comandante Vance, la primera noche había sido una vorágine de terror y combate incesante. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué sensaciones los invadieron en ese primer amanecer después de la gran caída? El amanecer. El amanecer rojo. No fue un amanecer de esperanza en el sentido tradicional. Fue una revelación brutal. Un telón que se levantaba para mostrar la magnitud de nuestra pesadilla. Recuerdo el silencio que lo precedió. Un silencio que no era de paz, sino de agotamiento extremo. De una tregua precaria y momentánea. Los últimos arcillos de la oscuridad se aferraban a las ruinas, como si se resistieran a ceder su dominio. Pero la luz implacable del nuevo día comenzó a pintar el cielo con tonos de óxido y sangre. Con cada rayo que se abría paso entre las nubes bajas y el humo de los incendios, las criaturas se retiraban. No en una desbandada caótica, como uno esperaría de bestias, sino con una disciplina escalofriante, como si la luz solar fuera una orden para regresar a sus profundidades abisales. Desaparecían en las grietas del suelo, en los túneles que habían abierto, dejando tras de sí un paisaje que desgarraba el alma. La visión era desoladora, un lienzo de destrucción sin fin. Un paisaje de devastación. Me imagino que el puesto avanzado, Éxodo 1, que ya era una estructura improvisada, debió haber sufrido daños irreparables. Irreparables. Sí, en muchos sentidos. El perímetro exterior era un amasijo de chatarra retorcida y escombros humeantes. Las barricadas que habíamos levantado con tanto esfuerzo, vehículos volcados, sacos de arena destrozados. Todo aquello que había sido nuestra primera línea de defensa estaba pulverizado. Las compuertas reforzadas que habíamos instalado en los accesos principales estaban dobladas y arrancadas de sus anclajes como si manos gigantescas las hubieran retorcido con facilidad. Las torretas automáticas que habían disparado sin cesar durante horas estaban silenciadas. Sus mecanismos internos expuestos y fundidos por el calor del combate. Se veían marcas de garras gigantescas en el metal de los vehículos, en el cemento de las paredes, como cicatrices profundas en la piel de la tierra. Los túneles de la mina que habían sido nuestro refugio y nuestra trampa, mostraban signos de colapsos parciales. De explosiones controladas que habían salvado vidas pero que habían sellado rutas vitales. El aire aún olía a pólvora, a ozono y a algo más. Un hedor dulzón y metálico. El olor de las criaturas del abismo y el de la sangre que se había derramado en la lucha. Era un olor que se nos quedaría grabado. Una firma olfativa de esa noche eterna. La devastación no era solo superficial, se extendía a las entrañas del puesto, con sistemas de ventilación comprometidos y secciones de las galerías interiores inestables. Y sus hombres, sus mujeres, los civiles, ¿cómo estaban? ¿Qué emociones se podían palpar en ese momento de respiro? Exhaustos. Completamente exhaustos, pero vivos. Había un alivio crudo y primitivo. La respiración entrecortada de quienes acaban de escapar de la muerte por un hilo. Vi lágrimas. Muchas lágrimas. De tristeza por los caídos. De puro terror que finalmente se liberaba después de horas de contención. Y de un cansancio que parecía pesar más que el propio mundo.
Los cuerpos temblaban no solo por el frío del amanecer, sino por la tensión acumulada. Los ojos estaban hundidos y enrojecidos, pero en el fondo de algunos vi una chispa, una determinación silenciosa, una promesa de que no se rendirían. El capitán Kaelen, con el rostro cubierto de hollín y sangre seca, se movía entre los puestos, ofreciendo una palabra de aliento, una mano en el hombro. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que habíamos resistido, de que la línea se había mantenido. El sargento Ortiz, aunque pálido y con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, ya estaba coordinando a su equipo. Sus manos expertas evaluando los daños en los sistemas de comunicación interna. Incluso en medio del caos, su mente ya estaba pensando en la reconstrucción. La señora Elena, con su fortaleza inquebrantable, ya estaba organizando a los civiles para ayudar a los heridos menos graves, para preparar las pocas raciones disponibles. Su humanidad era un faro en la oscuridad. Y el doctor Aris, en el hospital de campaña, era una figura de calma y eficiencia. Sus manos trabajando sin descanso, salvando vidas, dando consuelo a los que lo necesitaban desesperadamente. No había tiempo para el luto completo, solo para la supervivencia y la evaluación. Yo misma sentí el peso de cada decisión, de cada vida perdida, pero no podía derrumbarme. Había que mantener la fachada de invulnerabilidad, la esperanza. Incluso cuando por dentro sentía el mismo terror y el mismo agotamiento que ellos. Las bajas, comandante. La inmensidad de la pérdida debe haber sido abrumadora. Abismal. No quiero entrar en detalles gráficos, pero el recuento preliminar fue un golpe devastador. Cada número era un nombre, una vida, un futuro que se había extinguido esa noche. Perdimos hombres y mujeres valientes, soldados que se habían mantenido firmes hasta el último aliento, y también civiles, aquellos que no pudieron llegar a los refugios a tiempo, o que fueron alcanzados por la furia de las criaturas en los perímetros exteriores. El silencio de los supervivientes mientras se realizaba el recuento era más elocuente que cualquier grito. Era el peso de la pérdida, la realización de que la victoria, si es que podíamos llamarla así, había llegado con un costo incalculable. Los rostros de las familias, de los compañeros que habían luchado codo con codo, estaban grabados con el dolor. Pero también, y esto es importante, con una resolución férrea, una promesa silenciosa de que esas muertes no serían en vano, que lucharíamos, que viviríamos por ellos. Aquellas pérdidas se convirtieron en un juramento silencioso, un catalizador para una determinación aún más profunda. Es increíble la capacidad humana de encontrar esa fortaleza en medio de la tragedia más profunda. Pero la retirada de las criaturas, eso significaba que la amenaza no había desaparecido, solo se había aplazado. Exacto. No nos engañamos ni por un segundo. Su retirada con la luz del día, ese patrón de actividad nocturna, no era una señal de derrota para ellas, sino una táctica, un respiro que nos daban para reagruparnos, para lamentar nuestras pérdidas, antes de que la oscuridad regresara y con ella una nueva oleada de terror. Era no un final. La amenaza era constante, omnipresente. Estaban ahí fuera,
esperando. Aprendimos muy rápido que el sol era nuestro aliado temporal. Un escudo que nos permitía evaluar, planificar y prepararnos para la siguiente ronda. La devastación que nos rodeaba, los recursos agotados, el silencio de las comunicaciones externas. Todo esto nos gritaba una verdad ineludible. El mundo que conocíamos había terminado y debíamos construir uno nuevo con lo que teníamos. Aquí, ahora. Ya no había vuelta atrás. La esperanza de un rescate era una quimera que debíamos desechar para sobrevivir. La luz del día nos mostró la cruda realidad. Estábamos solos. Y esa fue la chispa para activar el protocolo de autosuficiencia que mencionó anteriormente. La necesidad de valerse por ustedes mismos se volvió absoluta. Absoluta. La luz del amanecer no solo reveló la destrucción, también iluminó la urgencia de nuestra situación. No podíamos esperar rescate. No podíamos esperar ayuda externa. Éxodo 1 era ahora una isla, una fortaleza aislada en un océano de hostilidad. Así que sí, en ese mismo amanecer, cuando el sol aún luchaba por disipar las sombras más profundas, dimos la orden. El protocolo de autosuficiencia de Éxodo 1 se activó. No era una sugerencia, no era una opción, era nuestra única vía para sobrevivir. La primera fase fue la evaluación exhaustiva, no solo de los daños, sino de cada recurso que nos quedaba. Cada bala, cada ración, cada litro de agua, cada herramienta, cada cable, se convirtió en un tesoro invaluable. El capitán Kellen y yo nos reunimos con nuestros oficiales principales, con la señora Elena y el doctor Aris, en lo que quedaba de nuestra sala de mando improvisada. No había tiempo para el duelo, solo para la acción inmediata y decisiva. La mirada de todos ellos reflejaba la misma comprensión, la misma resolución que esta era nuestra única oportunidad. ¿Qué acciones se tomaron de inmediato? ¿Cuáles fueron las primeras decisiones críticas en ese momento tan vulnerable? Lo primero fue asegurar el perímetro interior. Los soldados que habían luchado durante toda la noche, los que aún podían sostener un arma, fueron desplegados en puntos clave, no solo para luchar contra nuevas incursiones inmediatas, sino para dar un sentido de seguridad. Un escudo mientras evaluábamos y comenzábamos la reconstrucción. Se establecieron turnos de guardia estrictos para maximizar el descanso de cada uno. Luego, el recuento detallado de las bajas y la atención prioritaria a los heridos. El doctor Aris y su equipo, asistidos por la señora Elena y los civiles que ella había organizado, trabajaron sin descanso. Con la limitada cantidad de suministros médicos que teníamos, el siguiente paso fue la racionalización total de los suministros. Se establecieron controles estrictos para cada ración de comida, cada gota de agua, cada pieza de munición. Los almacenes fueron sellados y solo personal autorizado podía acceder a ellos. El sargento Ortiz recibió la orden de priorizar la reconstrucción de la red de comunicación interna y de expandir su capacidad de detección subterránea. Esa innovación suya se volvió más crítica que nunca. Necesitábamos ojos y oídos bajo tierra, donde la amenaza era más insidiosa y constante. Se le dio total libertad para desmantelar cualquier equipo de radio de largo alcance que pudiera tener componentes útiles para su red interna. Una decisión difícil, pero necesaria para simbolizar nuestro compromiso total con la autosuficiencia.
y la búsqueda de recursos locales. ¿Cómo se organizó eso con el entorno tan devastado? Fue un desafío monumental. La primera luz del día nos mostró que las inmediaciones de Éxodo 1 eran un páramo desolador. La ciudad de Beridia estaba a 20 kilómetros y lo que quedaba de ella era un nido de criaturas. Así que nuestras primeras misiones de reconocimiento, lideradas por el capitán Kaelen, fueron cautelosas y limitadas. No se trataba de buscar grandes almacenes ni reservas, sino de peinar cada escombro, cada vehículo destruido, cada rincón de lo que una vez fue el complejo minero, en busca de cualquier cosa útil. Herramientas, combustible, cables, piezas de repuesto, cualquier cosa que pudiera ser reutilizada o adaptada. Cada fragmento de metal, cada trozo de tela, era valioso. Paralelamente, comenzamos a explorar el potencial de los túneles de la mina para la agricultura de subsistencia. Una idea que parecía descabellada en ese momento, pero que se volvió esencial para nuestra supervivencia a largo plazo. El Dr. Aris también comenzó a catalogar las plantas locales que podrían tener propiedades medicinales, organizando a los civiles con conocimientos de botánica para esta tarea. La señora Elena y su equipo civil se enfocaron en la gestión del agua, la recolección de lluvia, la purificación de cualquier fuente disponible y la implementación de sistemas de reciclaje de agua improvisados. Cada persona tenía un rol, cada mano era necesaria. Se inició la capacitación de civiles en oficios vitales como metalurgia improvisada para reparar y fabricar herramientas, hidroponía para los cultivos subterráneos y medicina de emergencia para apoyar al Dr. Aris. La comunidad se unió con un propósito renovado. Entonces ese amanecer, el amanecer rojo como lo describe, no solo fue el fin de una noche de horror, sino el verdadero comienzo de su nueva existencia. La promesa del nuevo día, a pesar del costo. Exactamente. Fue el inicio de nuestra guerra más larga, la guerra por la supervivencia. El costo había sido inmenso, el dolor palpable. Pero en medio de esa desolación, en medio de las ruinas y la pérdida, surgió una promesa. La promesa de que no nos rendiríamos, de que la humanidad no se extinguiría en esa primera noche. Vimos la extensión total de la devastación. Sí, pero también vimos la fuerza de nuestro espíritu. Vimos a soldados heridos ayudando a otros, a civiles consolándose mutuamente, a niños que a pesar de todo, se aferraban a sus padres con una inocencia que nos recordaba por qué estábamos luchando. Fue un amanecer sombrío, marcado por la sangre y el hollín, pero también fue el amanecer de una nueva determinación. El momento en que Éxodo 1 dejó de ser un refugio temporal y se convirtió en el bastión de nuestra resistencia. La primera noche nos había probado. El amanecer nos obligaba a adaptarnos, a reconstruir, a vivir. No fue una victoria fácil, ni una victoria sin cicatrices, pero fue nuestra victoria, la victoria de haber sobrevivido. Y con ella, la promesa de que cada día que amaneciera sería un día más en nuestra lucha por un futuro forjado con nuestras propias manos. Comandante Vances, el relato de esa noche y ese amanecer es verdaderamente conmovedor. Se puede sentir la desesperación, pero también la inquebrantable voluntad de seguir adelante. Gracias por compartir esta parte tan íntima y crucial de la historia de Éxodo 1.
Es la historia de muchos, de todos los que estuvieron allí y de los que vinieron después. La memoria de esa noche, de ese amanecer, nos ha forjado, nos ha enseñado el verdadero valor de cada día, la resiliencia que reside en lo más profundo del espíritu humano. Gracias por acompañarnos. No te pierdas el próximo capítulo.